Pablo envía a Timoteo y le dice: cuénteme qué pasó en Tesalónica, cómo están las cosas allá. Timoteo dice: le traigo buenas y le traigo malas. La comunidad, escuche esto, parece una película de esas medievales, pero está espectacular lo que dice Timoteo a Pablo. Dice: la comunidad es valiente, está resistiendo, da testimonio de su fe, pero los judíos le contó primero las buenas. Pero los judíos se han empeñado en desacreditar al cristianismo, a Pablo y a los cristianos también. Esto ha desatado una persecución manipulando a las autoridades romanas. Algunos hermanos han muerto, víctimas de esa situación. Ante esto, los tesalonicenses se preguntan: ¿cuándo se va a hacer justicia? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Cuando llegue Cristo, ¿qué va a hacer de ellos y de los que ya han muerto? Hasta que llegue, ¿qué debemos hacer? ¿Vale la pena seguir trabajando en esta sociedad? Pablo le escribe esta carta desde Corinto a los tesalonicenses para consolarlos y fortalecerlos, para que sean capaces de ofrecer el testimonio de su fe en las dificultades, invitándolos a confiar en Dios. Pese a la angustia que puede causar el presente por el aparente triunfo del mal, el Señor de la historia la conduce sabiamente a un fin dichoso. Esta es nuestra introducción, esta es nuestra radiografía que le hacemos a la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Entonces ya entendimos, ¿cierto? Pablo, su segundo viaje misionero, estuvo en Tesalónica, levantó iglesias, fundó iglesias allá en Tesalónica. Sin embargo, como siempre, se levantaron enemigos de la fe y tuvo que salir de allí. Ya estando él en Corinto también levantando iglesia y fundando iglesia, porque donde Pablo salía y a donde él iba, siempre fundaba iglesias. Él no se rendía, él la tenía súper clara. Y desde allí dijo: bueno, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Te voy a mandar a Tesalónica, por favor tráeme noticias. Y las noticias son estas: la gente resiste, están firmes, siguen adelante. Sin embargo, se han levantado judíos a desacreditarte, a desacreditar lo que tú enseñaste. Y es más, ha sido tanta la persecución que nos han hecho que ya han muerto muchas personas víctimas de su fe, de lo que creen. Entonces, Pablo le escribe una carta a los tesalonicenses después de este reporte de Timoteo. Pablo dice: voy a escribirle esta carta a los tesalonicenses para afirmar su fe y para decirles que resistan, que se mantengan, que continúen creyendo hasta el final. Dele por favor a la siguiente, si sale ahí. La segunda parte de la carta es, lo que Pablo les dice es: lleven una vida ejemplar. ¿Qué les dice? Lleven una vida cristiana ejemplar. Esta es una carta colectiva, la escribe Pablo, Silvano y Timoteo, y su destinatario es toda la comunidad de Tesalónica. Después de un breve segundo, Pablo escribe una larga acción de gracias a Dios por la fe y la perseverancia de los tesalonicenses. Les voy a leer, Primera de Tesalonicenses 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. La manera como Pablo, Silvano y Timoteo comienzan esta carta es dándoles a ellos ánimo. Primero que todo, lo que hacen es felicitarles y decirles: he sabido de ustedes que tienen una vida cristiana ejemplar. He sabido de ustedes que llevan el testimonio de Cristo como se debe llevar. Y si hay algo que yo decía mientras estudiaba esta carta: Señor, tú nos estás impulsando en estos últimos días a hablar del testimonio y de nuestro comportamiento. Cuán importante es vivir una vida cristiana ejemplar. Cuán importante es entender que es ahí donde se ganan grandes batallas y grandes peleas con los inconversos, con los que nos lamentan, con los que nos dicen hermanos malos, con los que no creen en Cristo Jesús. Nosotros a veces creemos que debemos pelear de tú a tú con la gente y se nos olvida la cruz y decimos a veces: espere, me bajo de la cruz y téngamela aquí tantico, que yo arreglo este chico aquí y luego vuelvo y me subo a la cruz. Porque pensamos que debemos igualarnos y pelear con las demás personas, levantando la voz, gritándoles, discutiendo, echándoles también la basura, sacándoles el dedo grosero del medio.
Y el apóstol Pablo dice, no es la manera, no es la forma. Si queremos ganar la batalla de la persecución que nos están haciendo, manténganse firmes en el ejemplo que nos dio Cristo Jesús. Y en esta mañana, escúchame bien, iglesia, Jesucristo Tierra de Bendición de la Comuna 4. Hoy Dios nos está hablando esa palabra a nosotros también. Y nos está diciendo, la persecución que se pueda levantar contra nosotros, lo que se hable contra nosotros, nos debe llevar cada vez más a ser testimonio y testigos de Cristo, y que nuestro comportamiento sea de una vida cristiana ejemplar, porque es así como se ganan las grandes batallas. Nosotros queremos ver las grandes batallas ganadas instantáneamente, pero en los caminos del Señor toman su tiempo. Porque el día de mañana, esa persona que esperaba que nosotros le contestáramos con 3 piedras en la mano, que nosotros también nos levantáramos a gritarle o a pelear en nuestras fuerzas, esas personas van a voltear a mirar y a decirnos, tú tienes una vida ejemplar. Y te quiero pedir que me disculpes, que me perdones, y si no escuchas las disculpas o los perdones de ellos, con que te diga, ¿me puedes ayudar en algo? Ahí ya te dijo todo. Allá te dijo de todo esa persona que antes se levantaba contra ti. No sé si puedes decir amén. Esa es la mejor manera de nosotros ganar nuestras batallas, hermanos. La peor manera, ¿cuál sería? Miremos la contraparte, siendo mal testimonio. Porque ¿cómo van a creer? Yo les decía aquí el miércoles que he vivido estos días, por eso digo que Dios está empujándome al testimonio. Estos días he vivido reuniones y reuniones. Esta semana le decía a mi esposa, Dios santo, esta semana está larga. O sea, en cuanto al servicio y muchas cosas, siempre estamos con toda, pero esta semana estaba full en 1000 cosas. Y no solamente porque asistimos a reuniones o estamos allí, sino porque las dirigimos o estamos al frente. Y yo decía, Señor, desde el lunes hasta el domingo está full. Y gracias por el servicio. Pero en cada uno de esos días quizás Dios venía impulsándome y me mostraba acerca del testimonio. Y cuando leía la carta a los tesalonicenses, ahora lo entiendo. Estaba en una reunión X, se lo dije el miércoles y se los cuento a ustedes que no vinieron el miércoles. Los hermanos que están arriba les cuento. Estuve en una reunión X donde habían siervos de Dios X. Y al frente había un letrero de la iglesia donde íbamos a entrar a esa reunión. Llegamos temprano antes de que comenzara la reunión y fuimos a parquear los carros. Pero eso que colocan un carro donde cabe un carro, pueden caber 3, pero una persona llegamos y ya estaba ahí ubicada, no iba para la reunión. Alguien por ahí, algún vecino lo parqueó y podían caber 3 carros. Entonces nos tocó por ahí parquear donde estuviéramos normal, éramos invitados y nos saludamos unos con otros. Y de repente llegan los anfitriones de esa iglesia, los que iban a presidir la reunión, los que estaban al frente, y apenas se baja, agarran a gritos al pobre muchacho que cuidaba los carros. No le saludaron, no le dijeron buenos días, muchacho. No le dijeron porque el carrito está ahí, no lo puede mover, puede llamarme al dueño. No, fue levantándolo a gritos. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, por Dios? Pero a grito entero llamó a su compañerito también, el pobre muchacho, y también le pegaron una levantada. Yo solamente acabé de decirle a los que estaban conmigo ahí, eso no está bien. Qué pena, dije yo, no, eso está mal. Y vamos a entrar aquí a hablar de Jesucristo y de Dios y de amor. Y mire lo que está pasando aquí afuera. O sea, ¿con qué cara vamos a entrar? Se me quitaron las ganas de entrar a la reunión. Completamente. Por el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El día de mañana, esos 2 muchachitos humildes, sencillos, que cuidan carros y que necesitan de Jesús como cualquier persona, van a querer conocer de ese Jesús que nosotros predicamos. A mí me dio pena. Yo decía, trágame tierra, por Dios. ¡Qué testimonio! Y luego se voltean. ¡Ay, pastorcito! ¡Ay, pastorcita! ¡Ay, fulanito! ¡Ay, fulanita! No, es que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde yo me la llevo bien con unos y con otros no. La iglesia no es un lugar donde yo vengo a aparentar si tengo o no tengo, si llego a pie, si llego en chancletas o con zapatos caros o en bicicleta o en moto. Somos el cuerpo de Cristo y el único grande aquí es la cabeza, que se llama Cristo. Lo decía Sofía, si se dieron cuenta al inicio de la alabanza y la adoración, cuando estábamos cantando esa queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Y salimos y somos tinieblas, somos oscuridad, se nos apaga el pábilo saliendo, le apagamos la luz saliendo. Y aquí sí gritamos, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Y a la primera, nomás saliendo ahí algo pasó. El otro día me rayaron el carro aquí en pleno culto.
Y me sorprendió porque mi hermano y mi papá y los que yo estoy ocupado, revisen ustedes qué pasó, y quedó rayado. Pero dijeron, no, pero es que no sé qué, por ahorita la señora, ¿qué tal yo salir? Imagínense ustedes, vamos a decir hipotéticamente, sale el pastor, ¿qué hubo? ¿Cómo es con los hombres de la iglesia? Cruce la raya, ¿qué pasó ahí con mi carro? Ve a ver si me paga, bájese a ver, llamamos a tránsito. Usted no sabe quién soy yo. Imagínense ustedes salir uno con esas. No, el Señor te bendiga y luego miraremos cómo pintamos el carro. De hecho, estamos esperando a ver cómo pintamos el carro. O sea, cuando digo lo pintamos es completico porque ya está quemadita la pintura y rayado, mejor dicho. Por delante y por detrás, el que la quede, la quedará. Piso, paz. Pero por encima de nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro temperamento volado, debemos entender que nuestro testimonio sí vale, sí es importante. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tenemos un desafío grande con nuestro sector, con nuestra comunidad. Ustedes no lo saben, pero aquí cuando se hace almuerzos, yo trato de llevarle almuerzo a los vecinos. Si compran uno o otro, yo voy y se lo llevo y le llevo ñapa o le encimo algo. A los vecinos del sector, yo mismo lo llevo. ¿Por qué? Para que ellos de alguna manera vean el amor de Jesús en un pequeño detalle como esos. Y sepan que aquí no solamente somos personas que llegamos a encerrarnos y a cantar aleluyas y panderetas y a hacer palmas y salir a no ser empáticos con ellos. Miren, algo que sucede en las iglesias de nuestras comunidades y que me da dolor decirlo, es el testimonio que es tropiezo para que muchos vecinos conozcan de Jesús. Porque las iglesias que están centrales, ubicadas en algún punto de la ciudad, que son gigantes y megas, la gente le encanta ir. Mire, yo mismo he estado en esas iglesias y me he encontrado a gente que conozco de por aquí, de Don Bosco. Y no voy a juzgar ni a criticar, pero digo, todo tiene sentido. Porque luego los encuentro en 2 amigos, ahora es 3 amigos, ¿no? El lugar ese que abrieron tan terrible de Mala Muerte enfrente de un colegio, cerca de la hermana Adriana, usted va bajando, acá hay un colegio y acá hay una esquina que están como en Navidad todos los fines de semana o todos los santos días. Que acá hay una cosa que cortan uñas, ya no les digo más, ya que quiere que les diga, afírmeme alguien la cabeza, no me dejen morir. Digan, sí, pastor, sé dónde queda. Todos los de Don Bosco son santos y bajan en una nube voladora con una aureola. Llegan a casa. Las señoras se le presentan a sus esposos y le dicen, he aquí la sierva del Señor. ¿Sí es así? Pues yo cuando bajo, yo sí tengo los totes bien abiertos. Entonces, y ustedes no me ven, el Señor me hace invisible y luego pin, los veo. Y vi allá, y cuando me vieron, mejor dicho, casi que ahí se entraga a meter a unas personas, una iglesia X grande por allá. Y pues, es de un bosque, es por acá. Y aquí se congrega la crema y nata de la sociedad. Y luego después bajé a los días, cosas del Señor, y lo vi por ahí en esos lugares, en la motico. Entonces es entendible y es el gran desafío que tenemos. No estoy diciendo que somos los mejores o no, estoy diciendo que en esos lugares mega la gente va porque ¿saben qué? Nadie me conoce. Yo de aquí salgo y hago de las mías. Y el problema que tenemos nosotros es que sí nos conocemos todos y nos juzgamos y nos criticamos y nos señalamos y nos cuestionamos. Y no somos testimonio. Cuando hemos estado en Don Bosco y aquí estamos todavía, creo que estrenándonos. Pero cuando estábamos en Don Bosco, cuán difícil era vender mutes, tamales y arroz. Yo siempre le decía a una hermanita X de aquí de la iglesia, ¿sabe qué es lo que vende cuando le decimos vayan y salgan a vender con los vecinos? Yo le decía, ¿sabe qué es lo que vende? Porque es la hermana que más vendía y hasta el día de hoy sigue vendiendo. Yo le dije, su testimonio es el que vende en el barrio. Yo le dije, su testimonio es el que vende. Porque usted sale y la gente dice, sí, fulanita de tal, claro que sí. Pero muchos salían y le hacían así, le ponían limones en cruz con sal en la puerta. ¿El testimonio es importante o no es importante, hermanos? Una vida cristiana ejemplar era importante. Ellos decían, por favor, no peleen de tú a tú con los que los acusan y los persiguen. Ustedes sigan siendo testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio que debemos llevar es el de Cristo. Y si hubo alguien que puso la otra mejilla, fue. ¿Ustedes se acuerdan que él enseñó? ¿Qué enseñó Fran Eric? Le recuerdo, cuando alguien te golpea una mejilla, ¿qué dice? Vuélvele la otra, es decir, póngale la otra. Cuando alguien te quiera pedir o quitar las botas, entrégale también la capa. Si alguien te pide que le lleve la carga 1 milla, llévasela 2. Y cuando Cristo fue entregado, imagínense donde Cristo diga, no, ¿cuál es?
y se levante y diga vulgaridades, groserías y pelee, pues este nos enseñó algo, pero lo está haciendo diferente. No, cuando Cristo fue entregado, ¿qué dijo? Es necesario que esto acontezca. Y así debe ser. Y literal, nosotros no ponemos la mejilla y la otra para que nos den, no. Es nuestro orgullo, nuestro ego que debe ser machacado y triturado, sí. No nos toca ponerle la mejilla a nadie. No vivimos por ahora, actualmente, gracias al Señor, no vivimos en una época donde nos golpean, donde nos abofetean. Pero Cristo literalmente sí tuvo que poner la cara, los brazos, el cuerpo entero para ser golpeado, molido y traspasado, porque Él entendía que así debía acontecer. Pero al final de la historia, díganme si no valió la pena lo que Él hizo, si valió la pena lo que Él hizo. Porque lo que les decía ahorita en Isaías 53, cuando se narra lo que Cristo iba a hacer en la cruz, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho. Ustedes saben por qué Cristo dijo en el Evangelio de Juan, la última palabra de Cristo, la última frase de Cristo fue, consumado es, hecho está, cumplí hasta el final, Señor. Aun cuando flaqueé en el huerto de Getsemaní, aun cuando te dije, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Si es posible, no sé, que no pase por la muerte, ya levántame aquí, glorifícame, llévame a los cielos y yo hablo aquí con todos, no me pases por ahí. Pero está bien, Padre, no se haga mi voluntad, sino la suya. Es más, dice que Él empezó a entristecerse tanto que sudaba gotas como de sangre en el Getsemaní o en el huerto donde estaba allí orando. Y por eso al final dice, consumado es. Hasta el final aguantó y soportó. Se dice que le daban vinagre y le daban estos hierbas amargas. No era solamente por sabotearlo, sino porque se dice que así podía aguantar más los golpes, porque podía adormecer más sus sentidos para que no cayera y aguantara más golpes. Por eso Él dice en la cruz, consumado es decir, hasta aquí fue, Señor. Y dice que expiró su alma, su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló, muertos resucitaron, sepulcros se abrieron. El velo del templo, que es lo más significativo para nosotros también, se rasgó de arriba abajo en dos. Allá en el templo se abrió, como diciendo, aquí no solamente va a entrar el sumo sacerdote o el sacerdote o los de la élite, ahora sí, entren todos confiadamente al trono de la gracia. Todos tienen acceso y tú y yo tenemos hoy acceso al trono de la gracia por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Al final de la historia, si la persona de ejemplo es Cristo, de que vale la pena ser testimonio aun cuando nos la montan, entonces vale la pena esperar en Cristo y confiar de que al final todo lo que suceda en esta vida tendrá su recompensa. No sé si puedes decir amén a eso. Entonces el testimonio de una vida cristiana ejemplar es importante. Vaya calentando como media hora antes. Es que, paréntesis, traíamos un cable para que todo funcionara. Ya va pasándola, intente si le pasa, ¿oyó? Caliente desde ya, si no, yo sé que de Santiago sube, baja y sube. ¿Pasó? Sí pasó. Muy bien. Mis amados hermanos, la tercera parte son 4 partes. Usted ya va contabilizando, tranquilo entonces. Crecer en la fe es la tercera parte de esta carta. Aparte de la vida cristiana ejemplar de testimonio es crecer en la fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante, porque a veces creemos que la fe es esa partecita de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que dice Hebreos capítulo 11. Entonces la fe la llamamos actitud positiva sin darnos cuenta. La fe la llamamos programación neurolingüística sin darnos cuenta. Es decir, la fe en la que debo crecer es esa que dice, Señor, sí va a suceder, sí me van a llamar del trabajo, sí, lo creo, lo decreto, lo declaro, lo ato, lo remato, lo chuzo, lo todo. Ahora en el nombre de Jesús lo piso, lo pisoteo, Señor, lo creo, lo proclamo, Señor, esa es la fe. Y usted se mueve con fuerza, y entre más fuerza hace, usted siente que la fe creció y que viene el milagro. Y termina de orar y no lo llamaron. Entonces dice, ¿qué pasó con la fe? O sea, a veces creemos que esa es la fe, ¿no? Que la fe es eso. Primero que todo, la fe no es eso. Quiero que tengan en cuenta, la fe no es eso. Cuando Pablo le dice,
crecer en la fe a los de Tesalónica y nos dice a nosotros, la fe, digamos, es un espectro completo, es una cosmovisión grandísima. La fe es todo el cúmulo de nuestras creencias, en quien nosotros ponemos nuestra creencia, nuestra fe precisamente. Es decir, la fe es crecer como cristianos en el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Si usted va a crecer en la fe, usted dice, yo voy a crecer en la fe que he creído. ¿Y en cuál fe ha creído? ¿La cuadrangular, la del pastor Arley y la de Girardot? No, yo he creído en la fe del Hijo de Dios. Y ahí voy a crecer. Por eso, mis amados, este mes de octubre usted está escuchando y escuchará prédicas como si fueran una clase. Porque Dios quiere que tú crezcas en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque escúchame, si tú creces en la fe del Hijo de Dios como cristiano en todos los aspectos de tu vida, créeme que lo demás va a suceder. Créeme que las cosas que no son, serán. Créeme que aquello que te parece imposible será posible. Créeme que las cosas que para ti son imposibles, Dios las hará completamente posibles. Cuando tú creces completamente en la fe en la que tú crees como hijo e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que nos quedemos bebés espiritualmente hablando. Dios no quiere que nos quedemos pequeñitos o minúsculos. Les voy a leer 1 Tesalonicenses 3 del 11 al 13. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Crecer en la fe es crecer como cristianos, y el cristianismo se basa en una sola palabra, y esa palabra es el amor. La fe nuestra se basa en la palabra del amor. Nosotros como cristianos somos cristianos porque creemos en un Dios de amor. La Biblia dice en las cartas de Juan que Dios es amor. Estamos aquí, iglesia preciosa de Dios. Dios es amor, y usted y yo debemos crecer en el amor. Y si crecemos en el amor, estamos creciendo en la fe en la que hemos creído. Repito, Dios es amor, en Él hemos creído, en Él se encierra nuestra fe, nuestra creencia. Cuando tú alabas a un Dios de amor. Cuando tú ofrendas para un Dios de amor. Cuando tú vienes y te pones la pinta pastoral de domingo, camisa blanca, con el logo aquí chiquitico, tú estás haciéndolo para un Dios de amor. Pero también, cuando tú sales de este lugar, todo lo que tú hagas, lo haces para un Dios de amor. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: nosotros estamos esperando que ustedes crezcan y abunden en el amor unos para con otros, para que sus corazones sean afirmados y sean irreprensibles en santidad. Ahora, ocupándose cada uno de lo suyo y trabajando con sus propias manos, lo dice el capítulo 4, versículos 11 y 12. En Grecia se creía que el trabajo manual era propio de una gente de segunda categoría o de esclavos. El ideal social era de una vida tranquila gracias al trabajo de otros. Pablo pide en la comunidad que no se viva así, que nadie se aproveche del trabajo del hermano. Eso es solidaridad y vivir en paz. El mismo Pablo lo dijo. Cuando tú y yo entendemos que debemos crecer en la fe y crecer en amor, nosotros no nos recargamos en los otros. Nosotros hacemos lo que nos corresponde antes para ayudar al otro. Y hay una cantidad de normas y reglas que debemos vivir nosotros como cristianos y como ciudadanos en esta sociedad para demostrar que hemos crecido en la fe del Hijo de Dios. Me explico, por favor. El paradigma de la religión que dice que tú y yo nos acercamos a una iglesia y nos acercamos a Cristo porque allí se nos va a dar algo, porque allí se nos va a brindar algo. Y en parte está bien en ciertas ocasiones. La iglesia, el cristianismo y aquí estamos para brindar la mano en la medida de lo que se pueda. Pero debemos crecer en la fe. No debemos quedarnos en eso únicamente. Que pase 1, 2, 3 años y sigamos en la misma
tónica, diciendo, voy a congregarme a un lugar a ver qué tienen para ofrecerme y para brindarme y para darme. Nuestra forma de vivir y de pensar después de un tiempo que conocemos de Jesús, es decir, voy a ir a ese lugar a ver qué puedo hacer, en qué me necesitan allá, en qué puedo servir yo allá en ese lugar. Perdón. Hola, 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 ya. Está nueva, no me las haga. Hola, 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 hola. Acá, 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 acá. Listo, ya. Cuando nosotros venimos a la iglesia después de un tiempo, debemos decir es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? A mí me quedó una filosofía de vida de un hermano en Cristo que está en Australia hoy en día, ustedes lo conocen, y que desde allá bendice y apoya la misión. Y desde que él llegó a la iglesia, siendo gerente de un gimnasio de los más grandes de Bucaramanga, me dijo lo siguiente: pastor, aquí estoy, sé barrer. Eso fue lo que me dijo. Y hasta el día de hoy me quedó así en la vida. Y a donde yo voy, digo lo mismo. Digo lo mismo. No me tienen que poner en una plataforma para servir. Digo lo mismo, exactamente lo mismo. Crecer, crecer y madurar es entender que yo estoy aquí para aportar, para ver en qué puedo ser útil, en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Hermanos, esto es demasiado tajante lo que les estoy diciendo, porque quizás habrá aquí alguna persona que dice, yo necesito. Claro que sí, todos aquí necesitamos, pero aquí, como decimos nosotros, si la cruz de Cristo no es suficiente, no tenemos nada más que ofrecerte, porque lo más excelso y lo más grande que tenemos aquí para ofrecerte es la salvación en Cristo Jesús. Y si de pronto esperas algo más y no podemos dártelo, estamos en el lugar equivocado, porque aquí te vamos a ofrecer siempre es a Cristo Jesús, y te vamos a enseñar a Cristo Jesús, y te vamos a predicar de Cristo Jesús, y que tú pongas la mirada en Él. Hermanos, por favor, crezcamos en la fe. Es momento de crecer, iglesia. Llegó la hora de crecer. Se nos viene un año 2025 que promete. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, les voy a decir algo. Como pastores evaluamos que el Señor nos dio una palabra en el mes de junio y nos dijo, y se la dimos a ustedes, vienen 6 meses que prometen. 6 meses para soñar. Hermanos, llegamos a septiembre y en lo personal hemos visto la mano de Dios de una forma increíble. O sea, increíble. Y lo estamos viendo a través de ustedes. Solamente les pido algo, por favor, abran bien los ojos, porque Dios ha sido bueno con ustedes. Crezcan, hermanos, se los digo con amor, maduren, hermanos, dejemos de ser quejumbrosos y más bien alabemos al Señor, porque nos enfocamos en lo que nos sucede. A todos nos suceden cosas. Uno de los apóstoles, ahorita no recuerdo cuál fue el que escribió, hermanos, miren, gócense, porque las mismas situaciones que ustedes están viviendo aquí, las están pasando a otros hermanos en todas partes del mundo. Todos tenemos dificultades, pero la diferencia es aquellos que crecemos en el Señor, que crecemos en la fe, empezamos a ver siempre a un Dios de amor que responde, y nos enfocamos en la dificultad, pero se nos olvida testificar de que Dios respondió, de que Dios sustentó, de que Dios proveyó, de que Dios sanó. Decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Si estamos aquí hoy 6 de octubre, ¿hoy qué es? 6 de octubre. Si estamos aquí 6 de octubre, es porque el Señor nos trajo hasta aquí. Es porque el Señor ha sido bueno. Hermanos, crezcamos en el Señor. Se nos viene un 2025 ahora que promete. Y este 2025 que promete, vamos a abrir 2 cultos el domingo. 7 de la mañana y 9 de la mañana. De 7 a 8 y media el primer culto. De 9 a 10 y media el segundo culto. Ya con los líderes y servidores estamos trabajando en eso, para formar equipos de trabajo, porque se duplica el servicio aquí los días domingos. Pastor, ¿y eso por qué? Porque Dios nos está diciendo, es momento de crecer en la fe, es momento de avanzar, para que usted el día de mañana, el día 2025, cuando arranquemos este nuevo formato de reuniones, tenga usted espacio para seguir trayendo gente, y tengamos más espacio para atender a los niños, porque nos estamos quedando cortos. Cuando hay reuniones generales que vienen todos, como hoy, y otras como el Día del Pastor, que rompieron récord en asistencia, todos bellezas. Les gusta la fiesta, ¿no? Eso sí, les gusta la celebración. Pero días así súper especiales nos quedamos cortos y queremos seguir creciendo. Y que debemos crecer en la fe, mis hermanos, de creerle al Señor, de que Él nos llamó con un
propósito. Y aquí estamos con ese propósito para cumplir juntos ese propósito. Mis amados hermanos y bellos, les voy a decir algo que no sé si de pronto les llame la atención o no, pero es la realidad. Tú y yo no estamos aquí para que Dios afirme promesas financieras, económicas, de salud, de amor. Para eso nos paramos de verdad en las esquinas. ¿Se han visto que pegan en los carteles ahí? Y dice, amarramos parejas, prosperidad, salud, te leemos el horóscopo, ser rico en 5 minutos, tráigame no sé qué prenda y aquí se la hacemos y se la tiquititácate tú. Aquí nosotros estamos para escuchar de salvación, que la luz de nosotros sea encendida y llevemos esa salvación a nuestros hogares. Yo creo que el mayor regalo que usted y yo podemos recibir es que aquí venga nuestra familia a conocer de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El mejor regalo es usted ver aquí a su hijo llorando con las manos alzadas al Señor, dejando a un lado las drogas, la calle y el licor. ¿Cuántos dicen amén? El mejor regalo es ese. Y usted está aquí formándose cada reunión y capacitándose para ello. Que la añadidura viene, yo no le voy a negar que no. Que Dios nos va a bendecir, yo no le voy a negar que no, porque Dios es justo y Dios es fiel y Dios es bueno. Y aunque seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Las bendiciones nos van a alcanzar, claro, mi esposa y yo llevamos 15 años testificándoles. Es más, yo me guardo testimonios para no sonar pretencioso delante de ustedes y trato de utilizarlos en el momento indicado solamente para que ustedes se llenen de fe y pongan su mirada en Cristo y digan, vale la pena servir a Cristo porque las bendiciones vienen. Usted y yo no las perseguimos. Ella y yo no vivimos todos los días diciendo, ¿qué voy a hacer para ser millonario? ¿Qué negocio me invento para sacar plata de la noche a la mañana? Nosotros nos levantamos cada día en ser mejores y en ser mejores para ustedes y en servirle de la mejor manera a ustedes y en prepararnos para ustedes y servirle al Señor. ¿Y sabe qué sucede? Empiezan a llegar las bendiciones. El mes de septiembre, la pastora está aquí de testiga de Jehová, no me deja mentir. Y decíamos en casa, orando allá como family, decíamos, el mes de septiembre, Señor, la sacaste del estadio con nosotros, con esta familia que te quiere servir. Era de un lado y del otro y del otro y del otro y del otro las bendiciones del Señor. Increíble este mes de septiembre para nosotros, pero fantástico y maravilloso. Y decimos, Señor, así es. Quizás como pastores tenemos que esperar cada tanto, pero no pasa nada. Ponemos la otra mejilla, cargamos la carga otra milla. Si nos piden las botas, damos la capa. Y algún día el Señor se encargará. Y si no se encarga, pues el Señor sabrá en el reino de los cielos qué va a hacer de nosotros y qué va a hacer con nosotros. Pero sí les puedo garantizar, sin contarle cosas puntuales, Dios sabrá cuando les contemos cositas, pero sin contarles cosas puntuales, iglesia preciosa del Señor, sírvanle al Señor. Crezcan y maduren, por favor, en la fe, en el cristianismo, como hijos e hijas de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que lo demás vendrá por añadidura. Enfóquense en ser mejores para que sus familias estén acá. ¿Cuántos de nosotros a veces no dormimos por el tema del dinero y pensando cómo vamos a hacer para ser más ricos o para pagar los recibos de mañana, ¿cierto? Si así de esa misma manera tuviéramos insomnio y no durmiéramos pensando en el Señor, en cómo orarle a Él, en cómo recibir de Él, en cómo voy a mejorar para mañana no explotar como a veces exploto, porque parezco, mejor dicho, eso me toca, ¡pum! ¿Cómo amaneció? Y usted ya está, mejor dicho, ¿cuál amanecí? ¿Cómo yo voy a ser mejor que ayer? ¿Cómo voy a hacer testimonio? Yo me esfuerzo en eso y me preocupo cuando veo a mis hijos y me levanto y digo, no, yo ayer no fui testimonio para estos de la casa, yo los estoy desalejando, necesito entender, Señor, cómo los acerco más a ti, a mi núcleo, a mi familia, a mi primera iglesia. Me levanto así cada día pidiéndole perdón al Señor y ya voy más dócil y tan, y entiendo la cosa, cómo es. Y cuando hay que estar firmes también. Ayer fui muy blandito y en eso me esfuerzo cada día, en eso me enfoco. Y en lo que hay que trabajar, para la papita y la yuquita, pues se trabaja para lo de la papita y la yuquita. Pero no es mi razón de ser. No es mi todo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, si sirve, la última, que es el título de la prédica precisamente, hijo mío, que es el título de la prédica precisamente. ¿Cuál es el título de la prédica?
Y ese precisamente es esta diapositiva, porque el apóstol Pablo termina su carta diciendo eso, que la muerte no es el final. Versículo 13 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, se los leo hasta el 18, dice, pendientes, atentos, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere a los que ya murieron, pero ojo, por favor, de los que murieron en Cristo. Tampoco quiero que se preocupen, es lo que quería decir, porque Pablo sabía. ¿Recuerdan lo que dijimos en la introducción? La iglesia mandó a decirle a Pablo, ¿cuándo será la venida de Jesús? ¿Cuándo habrá justicia para nosotros? ¿Cuándo acabará esta persecución? Cuando Cristo venga, ¿qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? Y los que ya murieron y murieron en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Entonces Pablo termina la carta de esta manera diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Paremos ahí, vamos a ir parando porque este es el cierre. Los que mueren en Cristo tienen esperanza. Los que no mueren en Cristo, ya no hay esperanza. Ya lo que hicimos en vida es lo que valió. Ya no podemos hacer nada por los muertos, porque ellos ya tienen que rendirle cuentas al Señor. Y eso duele. Saberlo ahorita duele, porque sé que muchos de ustedes están trayendo a la memoria a familiares que han muerto sin Cristo. Nuestra idiosincrasia que nos ha enseñado Paulita, que ningún muerto es malo. Y usted va al funeral del pelado y están todos con las RX y las DTs. Y todos, y el sentimiento es duro, yo sé, y lloran y le agregan dolor al dolor. Deberíamos aprender esas cosas de los países primermundistas. ¿Saben cómo entierra la gente en Estados Unidos, en países europeos? Con una reverencia, con un respeto. Pero aquí hasta sacan al muerto y lo montan en moto al muerto. He visto que lo llevan en el ataúd a la cancha y le hacen el pase de honor al muerto en la caja. Agarran ron y aguardiente y le tiran y le añaden dolor al dolor. La señora ya con 30 gotas de valeriana. ¡Ah! Le añaden dolor. Claro que duele, su hijo. Por más garbimba que haya sido, zarco, machete, guadaña, cucaracho y todos esos apodos terribles. Es su hijo, pero no le añadan más dolor al dolor. Ustedes saben que mi esposa y yo hemos llevado 15 años aquí de ir contra cultura con ustedes. Todo lo que ustedes aprendieron desde pequeños en Don Bosco, en el Santander, en Girardot, en Villas de Girardot, en Sarabanda, en donde venden la lechona, la feria, Pantano 1, 2 y 3, la venganza del pantano, 12 de octubre, 23 de septiembre, 4 de febrero. Tratamos de que no lo vivan porque eso se lo enseñaron a ustedes. Esa cultura no sirve. Esa cultura del traqueto, mini traqueto que murió, le añaden dolor al dolor y lo hacen de esa manera. Aprendamos de esos países primerbundistas. Y bueno, ¿y qué sucede? Perdón, lo digo, pero es la realidad. No te tocaba, manito, no te tocaba, manito. ¿Y a dónde cogieron a manito que no le tocaba? Ya había matado 3, tenías 3 muertos en su haber, manito. Y lo agarraron sicariando a una persona que estaba sacando plata del banco. Y nuestra idiosincrasia dice, brilla para él la luz perpetua, ya está en la presencia del Señor, colocan una imagen del tipo con un fondo de un cielo, recibiéndolo allá la luz eterna. El Brian, el Zarco y el tal ahí. La Biblia lo dice y es crudo y sin censura. Eso es lo que me gusta de la Biblia. La Biblia siempre nos va a decir la verdad en la cara. Así nos duela y así no nos guste. No es que la Biblia es un puñal, Camilo. ¿Qué hace un puñal? Atraviesa y duele, incomoda. Eso hace la Biblia. La Biblia aquí siempre nos va a decir cosas que nos incomoden. En el que usted va a decir que acabe ya el pastor o el hermano Wilmer o la pastora o el que esté predicando. Yo me quiero decir ya. Y comprarme un pollo y me voy para Brisas al río. Pero la Biblia hace eso, amados. Y Pablo dice, miren, no ignoren de los que ya murieron.
Pero los que murieron en Cristo, para ellos hay esperanza. Ellos tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Yo quiero reencontrarme con ustedes y con mi familia cuando muera. Escúcheme, yo quiero. Seamos honestos, pongámonos un poquitico escatológicos. ¿A qué le tenemos miedo a nosotros? A morirnos. ¿Qué es lo último que uno quiere que le suceda a uno, a un familiar? Morirse. ¿Sí es así o no es así? ¿En qué es lo que más invierte los dineros, los gobiernos y las personas? En evitar morirse. Porque existen UCIs, salas de emergencia, ambulancias por todas partes, desfibriladores. ¿Por qué se quieren inventar cuartos y lugares donde usted se muere, lo meten allá y que en algún momento la ciencia lo va a revivir? Se dice, no sé si sea cierto, pero dicen que las grandes élites tienen cuartos especiales súper fríos, preservando cuerpos, para que algún día la ciencia encuentre cómo revivirlo. ¿Por qué las señoras se hacen 1001 cirugías y gastan plata en eso cuando esto tiende siempre a envejecer y se va a acabar? ¿Por qué Gargamel perseguía a los pitufos? Porque quería sacarles la pócima que les sirviera para todo y hasta para nunca morirse. ¿Y saben qué es lo más hermoso y lo más bello? Que el Señor nos dice en su palabra que el que crea en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, lo que celebrábamos hoy con la cena del Señor, tenemos esperanza de encontrarnos con los que ya durmieron, con los que ya murieron en Cristo. En Cristo. Porque hay una condenación eterna también, que es la contraparte. Hermanos, hagamos las cosas bien y esforcémonos en compartirle este evangelio a las personas que nos rodean. Y que el año entrante, cuando hayan aquí 2 cultos, los 2 cultos sean así, a tope, a full. Y que en esta Comuna 4, esta hermosa obra, con humildad lo digo, cada día más traiga más almas al cielo y a los pies de Cristo Jesús. Mi sueño sería tener un lugar aquí para brindarle al pobre, sí. Hasta he pensado en un bañadero para que los muchachos de la calle, porque aquí estamos en un sector donde hay mucho pelado de la calle, tengan donde bañarse y comerse algo, sí. Pero por favor, esa parte romántica dejémosela más que todos los influencers que toman foto y la suben en redes sociales para un like. Si yo no puedo todavía brindarle eso que quisiera, le voy a brindar algo más grande, que es la salvación del alma a la gente que nos rodea de la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo hacemos parte de esto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, léalo fuerte si lo tiene ahí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, y así estaremos siempre, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy el Señor quiere alentarnos y decirnos que el Señor regresa, vuelve, y que los muertos en Cristo resucitarán y los veremos. Y si Él viene y estamos aquí con vida, dice, luego ustedes, los que quedaron, también se levantarán, y en las nubes recibiremos al Señor cuando venga en el aire con poder, gloria y majestad, y estaremos con el Señor, dice ahí, siempre. ¿Hasta cuándo estaremos con el Señor? Siempre. Y siempre es siempre, mis amados hermanos. Siempre, siempre. Y con estas palabras nos debemos alentar. Hermanos, yo no quiero todavía morirme. Y espero que usted, Dios le preserve la vida. Pero no estamos exentos a que un día suceda. Yo no quisiera, se los digo, yo no quisiera, y sé que usted no quisiera,
pero algún día sucederá, tarde o temprano. ¿Cómo queremos morir todos los que estamos aquí? De viejitos, ¿cierto? La muerte perfecta, viejitos de 90 y pico, que nos acostamos y que no despertamos, ¿cierto? Pero la verdad no sabemos cuándo llegue ese momento. Lo que sí sabemos es que en el Señor Jesús resucitaremos y viviremos para siempre y estaremos con el Señor para siempre. Hermano, la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Escúchame, iglesia, se los digo de nuevo, hermanos arriba: el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Esta vida pasa y sus deseos, pero los que esperan en el Señor permanecen para siempre. Ayer salimos de este lugar y fuimos a una iglesia para Ruitoque y había unos trancones monumentales. Y luego nos enteramos que habían varios accidentes, entre ellos una persona que había fallecido en moto rumbo a Piedecuesta. Hoy llego y me cuenta mi familia que un familiar mío ayer tuvo un accidente en esa misma ruta y no le pasó mayor cosa. Y me dio como un escalofrío porque ayer me dijeron, cuando estábamos llegando era monumental, asustaban esos trancones y llegamos a la iglesia, tuvieron que correr el culto allá en la iglesia luego para que la gente llegara porque era demasiado. No, es que hay unos accidentes y hay por ahí un muchacho. Y hoy me cuentan que un familiar mío estuvo ayer involucrado en un accidente por esa misma vía y no le pasó mayor cosa y está ileso. Y eso hay que darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que darle más la gloria a Dios para que el día que nos toque no salgamos diciendo no te tocaba, manito, sino que podamos cantar himnos en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y cierro con este testimonio hermoso que ayer lo escuchaba. Predicaba una nieta de Juan Encinales. ¿Quién es Juan Encinales, pastor? El esposo de la pastora Edi Mora de Encinales. ¿Quién es la pastora Edi Mora de Encinales? La mamá del pastor Ángel Encinales. ¿Y quiénes son los Encinales, pastor? Son los pioneros del evangelio cuadrangular en Colombia. Los misioneros gringos, cuando la señora McPherson tuvo sus hijos y envió misioneros, por allá en la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Colombia y el evangelio del evangelio cuadrangular, Jesucristo salva, sana, bautiza y reinará, llegó a Bucaramanga. El evangelio cuadrangular llegó a Bucaramanga y los misioneros fundaron un colegio que usted lo conoce, que está entre la carrera 27 y la avenida González Valencia, donde queda la iglesia cuadrangular central de Bucaramanga. Allí una pequeña llamada Edi Mora de Encinales y un señor Juan Encinales conocieron de Jesús. Fueron alumnos de niños, crecieron, se casaron, son tremendos fundadores de iglesias. Entre esas nosotros hacemos parte de una cobertura especial que nos dieron. Hoy tienen el colegio ellos, Fundación Colegio de las Américas, Colegio Cristiano, una iglesia hermosa, una iglesia que ya están pronto a abrir el auditorio. Ya entramos con mi esposa a mirarlo. Eso es un auditorio espectacular. Y ayer una nieta que hablaba de algo así parecido, no voy a predicarles esa parte, pero decía: ustedes saben que mi abuelo, cuando murió, no murió como todos esperaban que muriera, un hombre grande en las manos del Señor. Porque los que alcanzamos a conocer su parte final, él terminó postrado en cama, inconsciente por mucho tiempo, sin saber comillas. Pero ella ayer llorando en medio de su enseñanza a los jóvenes decía: pero yo sé que él sí entendía y Dios estaba ahí. Dijo: mi abuelita, la pastora Edi, tuvo un enfermero que siempre lo cuidaba y lo veía a él.
Y cuando al enfermero lo cambiaban de empresa y tenían que sacarlo, ella se cambiaba de empresa por tener a ese mismo enfermero. Era un enfermero inconverso, no conocía de Jesús. Ella cuenta que el día que él murió y ella entró a mirarlo a la habitación, ella sentía la presencia del Señor en ese lugar. Pero eso no es lo fascinante. Lo más fascinante es que ella dice que después de que el abuelo muere, ella sola, el Señor, el enfermero solo cuidándolo, sentía y percibía la presencia del Señor a través de un hombre que aparentemente estaba inerte y lo cuidó por tanto tiempo. Y ese hombre ahora se convirtió a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ese enfermero. ¿A qué voy con esto, mis amados? A que nuestro propósito en esta tierra hasta el último aliento, no va a ser llenarnos los bolsillos, ni ser famosos, ni ricos, ni comprarnos la TXL, ni viajar por todo el mundo. El mayor galardón y el mayor propósito y la mayor ganancia que tendremos hasta el último instante de nuestra vida será ser testimonio a los demás para que ellos conozcan de Jesús. Esos milagros que le cuento no son de apóstoles pasados. Un pastor como Juan Encinales, de esos ungidos, de esos que Dios usa, aun cuando aparentemente no tiene cómo hablar, porque la presencia del Señor en el que crece y madura en Cristo se siente y se refleja y se vive a donde se para. Hermanos, ¿qué tal si hoy empezamos a hablar más como cristianos? A comportarnos más como cristianos, a publicar las cosas que debemos publicar en redes, si es que lo hacemos como cristianos, a vestirnos como cristianos, a comportarnos como verdaderos cristianos, porque eso va a hacer que muchas personas quieran escuchar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor, un momento, iglesia preciosa de Dios.